Buenas tardes, Buenas Buenas tardes, tardes. la profesora. profe. Esperemos un momentito más que se terminen de conectar, ¿sí? Pues se siguen sumando y ya arrancamos. Bien, ¿cómo están? ¿Qué tal este feriado? Muy bien a todos los que se conectaron y todas las que se conectaron, a pesar de que por ahí Todo, vamos a descansar, bien con ese objetivo puesto. todo muy bien, profesora, gracias a Dios. Bien, entonces, retomamos como siempre digo, vamos a hacer un breve y rápido repaso, ¿sí? De lo que fuimos viendo. Entonces, la primera clase, el miércoles, fuimos viendo cómo aprendemos, ¿sí? Que para aprender tengo que relacionar, tengo que comprender, ¿sí? No puedo aprender realmente algo si yo no relaciono con lo que yo ya conozco, ¿sí? Entonces tengo que activar mis conocimientos previos y el ejercicio que hicimos es activación de conocimientos previos, ¿sí? Después también hablamos sobre la planificación, estrategia para planificar, ¿sí? Cómo tiene que ser la planificación, que tiene que ser realista, flexible, expuesta, regular. ¿Qué otra característica más tenía la planificación? Revisable. Revisable, Realista. bien. Mariela, ¿hizo su planificación o solamente quedó en la clase? Nadie. Yo tengo la planificación por mediante alarmas, digamos. No tengo tipo un calendario. Bien, pero ¿la haces diaria, la haces semanal, la haces mensual? Y es toda la semana porque básicamente hago lo mismo y, y como que es uno tras otro porque hago muchas cosas en el día, digamos, y está todo por alarma, digamos, mi vida. Súper. Yo les recomiendo, sí, realmente planifiquen, sobre todo para estudiar para el ingreso porque es mucho, ¿sí? Ya Tiene sé que que responder. solo faltan Ah, no. 5 Profe, yo hice uno semanal. Vete. Ahí fue cosa. que están hablando mucho juntos, ¿sí? Y no sé. Profe, yo también hice uno semanal, pero no con aplicación, sino anualmente. Bien, Sí. perfecto. Si yo soy partidario también de lo manual, les dije que les recomiendo que primero lo hagan manual, después lo pueden volcar a la aplicación, pero lo que te permite el hacerlo manual es poder justamente manipular esto de los horarios, ver en qué horario, y por ahí es más fácil de verlo concretamente y después lo puedo volcar a la aplicación. Sí, pero el manual es como te permite encontrar esa regularidad, sí, en los hábitos, qué cuestiones ir ajustando, cuando te das cuenta cuando te quedan espacios, te das cuenta si estás, cuánto tiempo le estás dedicando también en la aplicación, pero no es lo mismo, porque en la aplicación va de atrás va para adelante, tenés el mes, cada vez que tenés que entrar a la alarma o a programar las cosas, tenés que ir uno por uno, entonces por ahí cuesta más, y entonces al tenerlo primero manual y después lo haces en la aplicación es mucho más cómodo, ¿sí? Acuérdense también que les había recomendado algunas aplicaciones que las pueden probar y también habíamos hablado lo que es la atención, ¿sí? ¿Qué características tenía la atención? Que se dieron cuenta con la actividad que hicimos. Era la actividad de leer las palabras que tenían colores, pero que tenían escrito colores, que tenían Exacto, un color distinto a lo que estaba escrito y así que es. se puede elegir
tipo transicionar de un lugar de la atención a otro, pero que es algo difícil. Sí, que cambia de foco, sí, que es la dispersión, sí, te permite cambiar del foco, y la selectividad que permite elegir uno e inhibir otros estímulos, sí, la Tam- distracción, la distracción. También Sí, está la fatigabilidad. bien que se fatiga, se cansa, dura un tiempo, sí, y se cansa. Buenas tardes, profe. También en el caso de la atención, ¿no? Debería ser la concentración un factor muy importante para ello. ¿Y qué es la concentración? No quiere, dejarle que no coma eso. Por favor, los micrófonos. Y más que nada sería estar centrado en lo que estás haciendo. Eso iría bastante de la mano de la atención, a eso es lo que me refería. Exacto, entonces, cuando vos decís concentración, ¿qué característica de la atención estás hablando? Así ya vamos razonando. Sería llegar a ser consciente de lo inconsciente, profesora, y llegar a tener la noción de que la atención es totalmente volátil, sería, y que hay que aprovechar lo máximo posible. Según un estudio neurolingüístico, la persona puede estar concentrado máximo de 30 a 45 minutos, ¿no? Bien, pero entonces, ¿qué? La atención se dispersa, dijimos, y que es otra característica. Pero si estamos diciendo que la concentración, dijo el compañero, ¿qué es lo que dijiste, Manuel? ¿Puedes repetir? Creo que era que habías dicho. Sí. En mi humilde observación es hacer consciente lo inconsciente, porque a veces nos ponemos a leer, pero no estamos concentrados en lo que estamos leyendo, ¿no? Se me Pero hace. entre consciente e inconsciente son distintos, es otra cosa. El inconsciente ya es una cuestión mucho más profunda que el estar leyendo y no estar prestando atención, ¿sí? Ya vamos a otro tipo de rama de filosofía, de teoría. Esto va a ser consciente, el inconsciente va más por la rama psicológica. Pero nosotros estamos hablando desde lo neurológico. ¿Qué es la atención que hablamos ayer? ¿Qué es la atención? ¿Qué me permitía la atención? Que va de la mano, como dice Emanuel, de la concentración. ¿Franco? La atención permite, profe, o sea, comprender de una manera mejor del grado, o sea, el cerebro de comprender, tipo, de no pensar tanto, tipo, cuando vos pensar de memoria, es como te acordar, pero al momento de preguntarte algo quedas como en blanco, como en shock, te pones nervioso y te olvidas y no entender, pues es como una memoria a corto plazo. No, Sería estamos... llegar a poder tener abstracción, o sea, ese proceso cognitivo de poder dejar de lado el entorno para concentrarse en el objeto, ¿no? Bien, ahí vamos mejor. ¿Sí? ¿Quién más? A ver, Dylan. Podría ser la selectividad, que es algo que estábamos hablando ayer, que Bien, básicamente te permite enfocar la atención en algo en específico, por así decirlo, algo que va ligado a la atención. bien, está. Ahí va queriendo, ¿sí? Ahí van leyendo el apunte. ¿Sí? O van acordándose de lo que escribieron, que está bien. O sea, yo quiero que lean, que se fijen, porque capaz nunca aprendieron y nadie les dijo. Pero yo quiero que les quede claro, ¿sí? Poder diferenciar qué es la atención, qué es la memoria. Sí, pero dijimos que van de la mano la atención y la memoria, lo que no quiere decir que son lo mismo. Sí, son diferentes procesos cognitivos que yo hago. Por un lado tenemos la función cognitiva de la atención, por el otro lado tenemos la memoria. ¿Sí? ¿Qué es lo que es la atención? La atención es la capacidad que tenemos de mantener, ¿sí?, el foco en un solo estímulo o en un estímulo en un momento determinado, ¿sí?, durante un tiempo determinado. Inhibir, ¿qué quiere decir? Imagínense como una barrera, poner una barrera a otros, ¿sí?, para que justamente pueda concentrarme en eso. ¿Y qué características habíamos dicho que era? Que se fatigaba. Además, profe, quisiera agregar una cosita más, ¿no? Eh, que además de de Pueden tener apagar, por favor, los micrófonos los que no hablen, ¿sí?
completemos, ¿sí? Si no están en la clase, no es necesario. Las clases, les recuerdo que no son obligatorias, entonces, si nosotros vamos a estar en la clase, pero no vamos a estar prestando atención porque no podemos, ¿se entiende? Sí, pero tratemos por lo menos de apagar los micrófonos. Sí, seguí hablando, estoy tratando de arreglar acá en el Power porque no se ve. Sí, profe, no, lo que quería agregar, además de aquel proceso mental, no de abstracción del cual estuve comentando, es también poner énfasis en aquel proceso físico-químico, ¿no? Que conlleva eso, que es totalmente, estoy hablando de la sinapsis, y es de ayudar también al cuerpo, ¿no? En ese aspecto de no solamente reducirlo a términos mentales para llegar a ese proceso de inferencia, sino también tener un hábito saludable de descanso y de buena alimentación, ¿no? Sí, pero ahí se está mezclando todo un poco, ¿sí? Va todo de la mano, pero la sinapsis también son procesos que se realizan constantemente en nuestro cerebro, ¿sí? A través de la repetición de ciertas acciones, ¿sí? Entonces también cuando prestamos atención también hacemos la sinapsis, ¿sí? Que ahí se liberan neurotransmisores y que nos van a permitir el aprendizaje, ¿sí? Bien, entonces, estamos diciendo que qué características, qué vamos a tener en cuenta para que nosotros podamos atender a algo, tiene que ser algo que capte nuestra atención, por lo tanto, nos tiene que interesar, ¿sí? O tiene que interrumpir de alguna forma los procesos que estamos haciendo para que capte nuestra atención. Bien, también lo que habíamos dicho es que es tanto el interés como la motivación y que va a ir de la mano de la memoria. Yo voy a aprenderme, voy a guardar en la memoria aquello al que le presta atención. Si yo hay algo que no presta atención, por lo tanto no pasó por mi campo, por lo tanto no me lo puedo aprender, ¿sí? Y no lo voy a guardar en la memoria, ni en la de corto plazo ni en la de largo plazo. Entonces habíamos dicho que tiene esta característica y esto es la concentración en sí. La selectividad, ¿sí? Mantener, enfocar la atención en un determinado estímulo, en una determinada cosa. Si yo estoy en este momento leyendo algo, o en este momento ustedes están prestando clases, si están teniendo una atención selectiva, ¿selectiva hacia dónde? Hacia el estímulo, que en este caso soy yo hablando, ¿sí? Hacia, en este momento también incluso, el PowerPoint con las palabras. Entonces, probablemente ustedes no se estén dando cuenta porque su atención o no está yendo hacia ese foco, pero se puede a esos lugares, pero no se puede estar sucediendo que un árbol se está moviendo, un árbol que pueden tener, no sé, por su ventana se está moviendo, en cambio ustedes no lo van a percibir. ¿Por qué? Porque su atención no está detenida ahí. En cambio, ahora que yo les dije, puede haber un árbol que hay en su ventana, si usted tiene una ventana cerca, capaz que cambiaron el foco, miraron su ventana a ver si por lo menos tenían un árbol y vuelven a mi voz y vuelven a la clase. ¿Se entienden que eso es la desviación? ¿Sí? Pasar de un foco atencional a otro y poder volver, ¿sí? Y la dispersión es la dificultad para poder mantenernos sobre un solo estímulo, ¿sí? Entonces, ante cualquier otro estímulo que interrumpe mi atención, yo me distraigo y voy hacia ese otro, me desvío el foco. ¿Se entiende bien lo que es la atención? Que es un Sí, proceso profe. Sí, totalmente profe. diferente. Entonces, hemos hablado que hay mecanismos para ayudar, ¿sí? A poder mantener la atención por más tiempo, ¿sí? Que dijimos que la atención, como dijimos, se fatiga, entonces no podemos estar 2 horas enteras prestando atención a algo, sobre todo cuando es una actividad monótona, ¿sí? Si es una misma actividad, yo no puedo estar, por eso también nos cuesta prestar atención en clase, ¿sí? Por eso lo ideal es que la clase generalmente tenga distintos momentos que a mí me permitan mantener la atención. Por eso también importa cómo a veces habla el docente, si se queda todo el tiempo quieto y está hablando así, probablemente enseguida pierda la atención, en cambio si el docente se mueve, en este caso es virtual, así que mucho no me puedo mover, pero sí se va moviendo en la clase, sí, pero fíjense que yo totalmente, todo el tiempo estoy tratando de cambiar mi tono de voz. ¿Por qué? Porque si yo todo el tiempo le estoy hablando así, en el mismo tono, nadie me va a prestar atención. En cambio yo me acerco, me alejo, les pregunto, ¿sí? Hay un intento de que la clase tenga un ritmo, ¿sí? Se proponen actividades, ¿para qué? Para que yo
pueda mantener por más tiempo mi atención y no sea una misma actividad monótona la que se realice todo el tiempo. No todos los docentes hacen de esa forma, ¿no? Pero es lo ideal también yo mismo cuando voy estudiando ir cambiando el ritmo, ir cambiando las actividades para poder sostener por más tiempo la atención. Porque por ahí si tienen una clase que es de una persona solamente leyendo un Power 300 horas, y seguramente su atención se va a ir y va a volver 1.000.000 de veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene estas características. Entonces ahora ustedes saben que tiene esas características, por lo tanto, pueden hacer distintas acciones para tratar de que, sabiendo y conociendo que su atención funciona así, cuando se dan cuenta que se está fatigando, cuando se dan cuenta que se está desviando, que se está dispersando, pueden realizar alguna acción para volver a traerla a donde ustedes necesitan en ese momento que se vaya su atención. ¿Sí? Es algo que se entrena, es algo que no es fácil, ¿sí? Mantener la atención por mucho tiempo y que hay algunos y es personal de cada uno cómo la tiene entrenada, ¿sí? Entonces, es algo que ustedes tienen que conocerse de ustedes mismos, de cómo está funcionando su atención y qué elementos y qué cuestiones le llaman más su atención. Entonces pueden empezar a relacionar su estudio con esos elementos de alguna manera para que capte su atención, sobre todo cuando ya está cerca de ese límite de fatigabilidad, ¿sí? Entonces habíamos hablado de la técnica Pomodoro, que se acuerdan que es cuando organizamos nuestra sesión de estudio en tiempos de 25, 30 o 40 minutos aproximadamente, ¿sí? Depende de primero de nuestra tarea que tenemos que hacer y también de nuestro funcionamiento de la atención, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a organizar nuestro estudio y vamos a establecer tiempos, ¿sí? De repaso cuando termina el Pomodoro, ¿sí? Y y cuando comienza el siguiente también voy a hacer una pequeña recapitulación del Pomodoro anterior. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a focalizar mi atención también y a empezar a guardar la información en el largo plazo. Por eso todas las veces lo que yo estoy tratando con ustedes es volver a retomar lo de la clase anterior y poder continuar, ¿sí? Ahora, como encontré que ahí no se entendió bien algunas cuestiones de la atención, por eso estoy haciendo un poquito más larga esta introducción, por eso estamos hablando un poquito más de la atención de nuevo, ¿sí? Pero en general estos repasos tienen que ser rápidos, ¿sí? Recapitulaciones breves. Bien. Habíamos visto estas herramientas, ¿alguien las exploró, las descargó? Yo, profe, Profe, Bien. yo, descargué profe. Focus To Do y me ayudó bastante porque la verdad es que uno con la ansiedad no de encontrarse con el material, pasa que quiere agarrar el material y estudiar 3 horas del material y bueno, y capaz esto es por justamente esto, ¿no? Lo nuevo, y ahora es como que me marcaba los 25 y quería seguir. Pero supongo que con el correr del tiempo, ¿no? Como todas las cosas, voy a estar esperando ese 25 para que se corte el momento de concentración, digamos. Pero me fue útil. Súper. Probá si por ahí con 25 te queda muy corto o fíjate si estás ajustando bien la actividad que te propones en los 25 minutos o también puedes prolongar, pero lo que yo recomiendo es que no sea más de 40 minutos, ¿sí? Y acordate de las recapitulaciones. Pero siempre es cuestión de ir probando. Pero lo que yo les decía ayer, a la larga, al principio es como, listo, funcionan. Pero si yo vengo de todo un día que, no sé, me fui al colegio, volví, hice esto, hice lo otro y tengo que estudiar tanto tiempo, 4 horas más, o cursan o lo que sea, y tienen que estudiar mucho tiempo, probablemente se fatiguen mucho más rápido porque tuvieron que realizar muchas acciones durante el día. Entonces, también se van a dar cuenta ahí, hay veces que se van a dar cuenta que si ustedes su tiempo de estudio, siempre teniendo en cuenta el mismo objetivo, no sé, la lectura de tanto, era de 4 horas, cuando lleguen a esas 4 horas, quizás con la forma tradicional de estudiar las 4 horas seguidas, teniendo recreos o sea, sin tener en cuenta cuándo hago recreo ni por cuánto tiempo, ¿sí? Sin planificar eso, ¿sí? Probablemente necesiten 4 horas enteras para estudiar ese objetivo. En cambio, quizás probando esta técnica, solamente necesitan 1 hora y media y estudian lo mismo que estudiarían en 4 horas. ¿Por qué? Porque justamente esta técnica les permite ser más eficientes con el uso del tiempo.
que a veces en las 4 horas no nos estamos dando cuenta cuán eficientes estamos siendo con ese uso del tiempo. Capaz no está tan exagerado como diferencia de 4 horas y 1 hora y media, pero sí quizás entre 4 horas y 3 horas y 1 hora al día de que yo pueda realizar otra actividad me va a beneficiar. Y capaz en esas 3 horas yo me doy cuenta que me siento mucho menos cansada o cansado que si hubiese estudiado esas 4 horas. Entonces es cuestión de probar a ver si les funciona. Y en esto también que yo les había empezado a mostrar y me había olvidado de retomar, les mostré el miércoles, ¿sí? Estaba el Excel que les había dicho, que también es una herramienta que yo les súper recomiendo. Nuevamente, si ustedes van probando esto, es para ustedes, ¿sí? Esta herramienta que es el avance de estudio que está en el aula, ¿sí? Lo que les va a permitir es justamente saber dónde están parados, saber cómo van con cada una de las lecturas, cómo van con las clases que están teniendo, ¿sí? Cuánto están entendiendo, cuánto están comprendiendo de lo que van dando. Entonces van a saber cómo es su avance, ¿sí? Entonces, pues en el momento de estudio también pueden decir, bueno, esto es lo que yo más sé, esto es lo que menos me cuesta, y saber por dónde empezar y organizarse de esa manera. Esperen que no encuentro. Bien. Entonces, como les decía, por ejemplo, este es el Excel que está subido y acá está cada uno de los temas de los contenidos mínimos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes den en derechos humanos, por ejemplo, ¿sí? Las principales características de los derechos humanos van a poner en qué página o en qué parte del material está, ¿sí? Particularmente en derechos humanos es un mismo manual, no son distintos textos, pero sí, por ejemplo, este espacio les sirve más para contexto histórico que tiene distintos textos dentro del mismo compendio, digamos, de lo que es el módulo de contexto histórico, ¿sí? Entonces van a poner el título de la parte, o el color, si ustedes separan con colores, el color de ese lugar donde está este contenido particular. ¿Para qué? Para que puedan acceder más fácil cuando tengan que hacer la etapa en la que estén, ya sea estudio, repaso o lectura. Entonces, cuando ustedes lean, por ejemplo, hoy que es 13 de octubre, yo leí las principales características de los derechos humanos, los fundamentos del derecho humano, leí todo este punto. Sí, lo leí todo, hoy 13 de octubre. Bueno, puso 14, 15, 16, 13. Bien, entonces hoy 13 de octubre leí esto. Pero yo las principales características no entendí nada, leí, no entendí nada, ¿sí? Lo que también puedo poner acá, por ejemplo, es dado en clase. En vez de leído, agregar una columna que se llame dado en clase. Entonces, en clase pónganle que dieron principales características de los derechos humanos. Dieron el fundamento, dieron las herramientas y dieron la naturaleza. Las principales características, no entendieron nada, pongo en rojo. Pero en cambio el fundamento lo entendí más o menos, entonces lo voy a poner en amarillo, porque más o menos entendí este tema. ¿Sí? Este amarillo no se ve nada. Bueno, este amarillo se ve un poco mejor. Bien, en amarillo. Y estos dos últimos, la naturaleza y las herramientas, las entendí súper bien. Entonces lo voy a poner en verde. ¿Sí? Entonces voy a poner todas, cuando vaya leyendo todo, voy a ir poniendo en estos colores rojo, amarillo, verde, según cuánto yo comprendo del tema, no cuánto sé, cuánto yo comprendo de lo que estoy leyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vaya al siguiente momento, a la siguiente etapa de mi estudio, por ejemplo, yo primero leo y después hago el subrayado y después hago un resumen o hago mapas conceptuales, ¿sí? Cuando llegue a esa etapa de estudio, lo que tengo que hacer es tratar de lograr que ese rojo se convierta o en amarillo o en verde, ¿sí? Por lo tanto, mejorar mi nivel de comprensión, no mantener igual, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido. Por lo tanto, voy a buscar estrategias para que este rojo se convierta en amarillo verde. Quizás con otra lectura más comprensiva me sirve. Quizás necesito que alguien me explique, o quizás le pregunto al profesor, ¿sí? O busco un video en YouTube.
busco una herramienta, una estrategia de solución. Entonces en la siguiente, cuando yo aplico la estrategia y termino, pónganle que el 18 de octubre, yo hice un resumen sobre este tema, ¿sí? Entonces lo voy a hacer en verde porque ya lo entendí re bien, ¿sí? También, ¿qué me va a permitir saber qué estrategia puedo usar? Porque por ahí para los temas que están en verde ya desde la vez que yo lo leo y subrayo, por ejemplo, leí y subrayé, no necesito hacer un resumen, ¿sí? Porque fíjense que todo, si yo tengo que hacer resumen de todos los módulos, va a ser muy largo. Quizás si se pusieran a hacer hoy el resumen, van a llegar, incluso agregando todo lo otro que tienen que hacer, pero si van a empezar mucho más adelante, va a ser difícil de que puedan hacer resumen de todo porque es muy largo. Y también en la vida académica al principio uno se acostumbra a hacer resúmenes, el modo usual que tiene uno, pero llega un momento donde la cantidad de lectura es tanta que no me alcanza el tiempo para hacer resúmenes. Entonces puedo elegir, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, puedo decir, bueno, este tema que es el que más me cuesta, voy a hacer un resumen. Pero en cambio, estos temas que me cuestan más o menos o que los entiendo bien, solamente voy a hacer un cuadro, ¿sí? Que sé que es más rápido y que me demora menos tiempo. Voy a resumir solo aquello que me cuesta mucho más. Pero esto ya me está permitiendo identificar, ¿sí? Esas cuestiones. Y también me permite saber dónde estoy parada. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento del examen, ¿sí? Va a llegar el momento que ustedes tengan mucha ansiedad, ¿sí? Porque llega el examen y ustedes van a acordarse de este cuadro y van a tener esta imagen que digan, no, o sea, cuando a ustedes les pueda dar este pensamiento ansiógeno de no sé nada, no me acuerdo de nada, y no sé nada, y no sé nada, y no sé nada, ustedes van a decir, su imagen esta le va a reflejar que es mentira, ¿sí? Que ese pensamiento, lo que me está diciendo no es verdad, porque hay un montón de cosas que las puse en verde, hay algunas cosas que las puse amarillas y hay otras que están en rojo. Entonces voy a saber en dónde estoy parada, y cuando ese pensamiento venga, yo lo puedo contrastar diciendo, no, esto no es así, no es verdad que no sé nada porque tal tema, tal tema, tal tema, yo lo había puesto en verde. Y también cuando se vayan al examen, ¿sí? Por ahí hay algunos temas que pueden seguir en amarillo o pueden seguir en rojo. Entonces, cuando se enfrenten a la pregunta sobre esos temas, van a decir, bueno, esto yo sabía que no lo tenía tan estudiado. Por lo tanto, no me voy a poner en crisis ni me voy a desesperar porque yo ya sabía esto. Entonces, ya me estoy anticipando de esa situación. Entonces, voy a ir más tranquila a la siguiente pregunta y no me va a despertar esa ansiedad y esa posibilidad que me quede en blanco porque, ay, no sé nada, no me acuerdo de esto, no me acuerdo de esto, y ya se hace una cadena de que no me acuerdo de nada, ¿sí? Por esa ansiedad misma que me genera el blanco. Porque esta imagen me permite saber, decir, no, esto no me acuerdo porque sí sé que estaba en amarillo, entonces lo había visto, pero no lo tenía tan bien estudiado, no lo tenía tan bien repasado. Porque después, cuando hagan la etapa de estudio y repaso, ya no van a poner rojo, amarillo y verde en función a su comprensión, porque su comprensión ya debería estar todo en verde, ¿sí? Porque ya hicieron la etapa de estudio, de lectura, ya hicieron la etapa de aplicación de herramientas. Entonces ahora ya llegan a la etapa de estudio, por lo tanto, donde empieza la parte de retener un poco más. ¿Sí? Entonces eso sí ya voy a hacer en función a cuánto yo sé. Si yo no tengo el material, ¿cuánto yo sé sobre esto? ¿Sé rojo? No sé nada, no me puedo acordar nada, no puedo nombrar nada sin tener el material al lado. ¿Sé amarillo, más o menos? ¿O sé verde? Sé súper bien, me recuerdo. ¿Sí? Entonces, esa va a ser su imagen para cuando vayan al examen y evitar esa ansiedad que les genera la situación de examen y ese blanco que les puede pasar a muchos. ¿Se entiende esta herramienta? Sí, Profe, profesora. Sí, Ok, profe. bien. profe, tengo una consulta. Sí. Las preguntas de ayer, ¿cómo nosotros podemos responder si todavía creo que no nos pasó o sí? ¿En cuáles son las metas y los Claro, sistemas? sí, sí. La idea es que la hagan con cualquier meta que ustedes tengan, ¿sí? Con Eh, cualquier sistema que están aplicando. ¿Con Porque el tema secundario puede ser? claro, puede ser. Bueno, ¿Sí? Y también bueno, puede ser, por ejemplo, ya empiezan a cursar y a ver, entonces, para estudiar para el secundario, ¿cuáles son mis metas y cuáles son mis sistemas? O sea, ¿cómo estoy haciendo para estudiar lo que me sí, esa implica lo que me requiere el como, secundario? esa parte puse como la respuesta a acomodar mis horarios. Exacto. Y también aplicar a después cómo puede ser, cómo hago estas metas y estos sistemas, cómo las tengo que ajustar para poder
responder a las exigencias del nivel universitario, ¿sí? Entonces de a poco yo ya voy siendo consciente. Más o menos respondí sobre el tema de la carrera, así que era Bien. mi duda por ahí, pensé que era el tema secundario. Pero hay preguntas que me dicen cuáles no la logré, o el tema es por qué no sucedió. Clarísimo. Ese que perdía porque por ahí todavía no hicimos el ingreso y creo que la mayoría piensa que es sobre el ingreso la pregunta también, no sé. No, la pregunta no es, o sea, es una pregunta que ya les digo, todo esto es como orientativo para algo que les sirva de acá en adelante. Cuando ustedes ingresen, van a seguir haciéndose esta pregunta. Entonces, ustedes ingresan y ojalá agarren esta caja de herramientas que se les está dando y digan, bueno, a ver, mis metas ahora, ya que entré, ¿cuáles van a ser? Aprobar esta materia, aprobar la otra, hacer esto, cursar esta materia, cursar la otra, ¿sí? Hacerlo de esta manera. Entonces, en función a esas metas, cómo son mis sistemas anteriores, o sea, cómo yo hice para ingresar, ¿sí? Cómo fue mi planificación, cómo fue la regularidad de mis días, cómo fue mi estudio, cómo fue mi recreación, cómo fue mi descanso, cómo lo hice para llegar en ingreso y qué de esas cosas tengo que mantener y qué cosas tengo que modificar, porque capaz que durante el ingreso procrastiné un montón, dejé todo para último momento y llegué súper estresada y no quiero volver a repetir a llegar a ese nivel de estrés para cursar estas materias. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, que ustedes esta estrategia la apliquen. Entonces, ahora, si bien están en la escuela, muchos, otros están trabajando, otros no sé qué están haciendo, sí, pero conforme a la situación que están haciendo en su vida, quiero que se pongan un objetivo que, por ejemplo, sea, no sé, ahora su objetivo es ingresar a la carrera, listo, esta va a ser mi meta, ingresar a la carrera abogacía. Entonces pensemos en general, cuáles son mis sistemas, ¿sí? Cómo yo estoy haciendo día a día para ingresar a la carrera de abogacía, ¿sí? Y conforme a otras metas que yo me puse previamente, que tengan por lo menos similitud a lo que es el estudio, a lo que es lograr algo, porque siempre nos ponemos objetivos y metas. Entonces, ¿cómo hice para llegar a esa meta? ¿Y qué metas en mi vida en general no alcancé? ¿Sí? Capaz que hay algo X que yo me había propuesto algún momento y capaz que no lo alcancé, pero también en qué medida no lo alcancé y por qué no lo alcancé. Entonces, veo qué sistemas o qué procesos utilicé para esa meta que me propuse en otro momento de mi vida, no importa cuál sea, ¿sí? Me lo propongo y me veo a ver qué cuestiones tuve en cuenta y qué no. Entonces, transfiero esas metas, esos sistemas, esas formas, en realidad no las metas, perdón, esas formas de hacer a la situación esta que hoy va a ser ingresar a la carrera. ¿Se entiende cuál es la intención de la actividad? No importa cuál es la meta, sino en cómo yo lo hago y lo que yo quiero que ustedes evalúen es cómo hacen las cosas, ¿sí? Bien. Profe, esa era la duda, así que voy a responder y ya. Y estoy anotando todo lo que va hablando también. Bien, perfecto. Listo. Bien, entonces esta era la planificación esa, pueden ir probándola y pueden agregar, acuérdense de agregar, si quieren, la columna que diga dado en clase, ¿sí? Entonces en esa columna, cada vez que ustedes van a la clase de los otros módulos, que las van a tener dentro de 2 semanas, ¿sí? Que van a empezar con contexto histórico, van y se fijan y van al contexto histórico y hacen esta activación de conocimientos previos que habíamos visto, ¿sí? Empiezan a relacionar y tienen la primera clase y se fijan, a ver, di en clase este contenido mínimo, cómo fue mi nivel de comprensión. Y así van haciendo con cada contenido mínimo y se fijan también si llegan a dar todos los contenidos mínimos, no llegan a dar todos y cómo es eso. Entonces también saben que por ahí capaz que no dieron todos los contenidos mínimos y para estudiar para el examen saben que tienen que estudiar todo. ¿Sí? Eso quiero que también quede claro. Para el examen tienen que estudiar todo. Si el profesor dio o no dio en la clase, no importa, ¿sí? Para el examen tienen que estudiar todo el material. ¿Por qué? Porque no siempre, ¿sí? El que es el que da la clase es el que elabora las preguntas, ¿sí? Así que no se confíen de solamente estudiar lo dado en clase para el examen, ¿sí? Bien. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la memoria, otra función fundamental, ¿sí? Para nuestro estudio. No, chicos, las actividades que hagan no las controlo, ¿sí? Es más autónomo, ¿sí? Es las propuestas que les doy simplemente para que practiquen, utilicen la herramienta
y se fijen si les sirve, pero la única forma es que yo les dé el espacio para que las hagan, porque seguramente en sus casas no las van a hacer, en sus casas, o sea, solos, si yo no les pido, no las van a hacer. Y si ustedes quieren, es bienvenido que me traigan lo que hicieron para que yo pueda ver y los pueda orientar. Sí, acá siempre les voy a estar preguntando, porque vamos a ver, hagan su actividad y me la cuenten o me la muestren. Y ya les digo, mañana, por ejemplo, en la clase presencial, si alguno hizo su planificación, si alguno hizo la relación con otras, la activación de ideas previas, lo que sea, y me quiere mostrar, es bienvenido, ¿sí? Para que yo le dé orientaciones. Pero esto es más para su bien que el control que yo pueda hacer, ¿sí? Bien, seguimos. Entonces, la memoria me va a permitir, ¿sí? Conservar, evocar, recordar y reconocer aquello que impresiona mis sentidos, ¿sí? Aquello que genera un impacto en mis sentidos. Cualquiera de ellos o varios a la vez, generalmente nosotros recibimos el estímulo por más de un sentido, por la vista, por el olfato, por el gusto, ¿sí? El tacto, la audición. ¿Sí? En este momento ustedes están recibiendo el estímulo de mi voz, a través entonces de la audición, ¿sí? Y también de la vista porque están viendo la pantalla que está diciendo cosas que yo voy diciendo, ¿sí? Entonces están teniendo la recepción, ¿sí? De ese estímulo a través de estos dos sentidos. Y esto le va a impactar. Entonces toda información yo tengo que tratar que pase por la mayor parte de mis sentidos para que la retención sea mayor, porque esa información que se va a guardar en mi memoria es la que impacta de cierta manera en mis sentidos y también en la emoción, ¿sí? Es otra de las cuestiones donde va a impactar la memoria, ¿sí? La memoria emotiva. Entonces, podemos clasificar a la memoria de dos formas. Podemos ver la memoria a corto plazo y a largo plazo. La memoria a corto plazo, sí, es la que tiene una capacidad limitada, es la memoria de trabajo que yo utilizo para realizar una acción determinada en un momento determinado. Por ejemplo, para resolver un problema, para resolver una pregunta. Por ejemplo, cuando yo les pregunto a ustedes qué es lo que vimos ayer, ahí están utilizando la memoria de corto plazo, la memoria operativa de trabajo puntualmente. Entonces están trayendo información adquirida recientemente, ¿sí? Lo que hablamos ayer, ¿sí? Y lo que tiene de característica de esta memoria es que retiene solamente pocos elementos, de 7 a 9 elementos. Yo puedo adquirir más o menos, y la puedo ejercitar, y puedo traer más elementos y sostener más elementos, pero yo me voy a olvidar rápidamente, ¿sí? Entonces esa es la característica. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros estudiamos a partir de esta memoria, ¿sí? Y queremos fijar todo el contenido en esta memoria, que es cuando muchas veces cuando hago un estudio repetitivo, por ejemplo, de un concepto, y repito, memoria a corto plazo, tiene la capacidad de almacenamiento limitada y de 7 a 9 elementos, entre 7 y 9 elementos simultáneamente. Entonces, repito otra vez, entonces la memoria a corto plazo tiene una capacidad de almacenamiento limitada entre 7 y 9 elementos simultáneamente. Y repito eso sin entender, sin saber qué es lo que me está diciendo, solamente lo repito, ¿sí? Y me olvidé la palabra almacenamiento, entonces tiene una capacidad de, y ya no puedo decir lo otro. Después me acuerdo que decía limitada, decía, pero no puedo formar una noción. ¿Por qué? Porque no hay comprensión y porque lo único que yo estoy haciendo es retener a partir de esa memoria repetitiva de corto plazo. Entonces hay una palabra que se me olvida y yo no puedo evocar el conocimiento, ¿sí? Yo no puedo acordarme, no puedo responder a la pregunta porque necesito mirar esa palabra y a veces miro esa palabra y digo, ah, esto era esto. ¿Sí? Pero ¿por qué me pasa que cuando yo miro esa palabra me acuerdo? ¿Por qué? Porque me acordé de mi memoria a corto plazo. Entonces también va a seguir una secuencia determinada y si yo cambio la secuencia no lo puedo traer nuevamente, ¿sí? Y va a ir por ese encadenamiento. Por eso yo siempre les digo que no estudien siempre en el mismo orden las cosas, porque a mí me sacan el orden y me olvido. ¿Por qué? Porque siempre estudié en el mismo orden. Entonces para poder recordar, yo voy a tener que agarrar y repetir en ese orden. Y si no lo repetí en ese orden, me olvido algo. Entonces me pueden preguntar algo aislado, y si yo estudié solo con esta memoria, seguramente si me preguntan lo que estaba en el medio o lo que está al final, no me acuerdo y tengo que volver a decir, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo... Profe, Sí,
A lo que usted va es que no nos acostumbremos a estudiar, por ejemplo, toda una misma materia, sino que o sea, estudiemos distintas materias, sería. No, no, sí, una misma materia, sí, yo tengo que estudiar una misma materia. Pero lo que Claro, tengo pero que en el no el mismo mismo tema orden. A seguido. ver, si por ejemplo yo tengo que decir las características, ahora vamos a ver las características del derecho, de los derechos humanos. Yo Sí. tengo que decir que son inalienables, indivisibles, interdependientes, imprescriptibles, universales, y no sé cuál más era, ¿sí? Ahora vamos a ver. Si yo los tengo que decir siempre en el mismo orden y me falta uno, y yo, otra vez, cada vez que repaso las características del derecho humano, todas las veces lo digo en el mismo orden, tal, 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 probablemente si hay uno que yo me olvide, no lo pueda traer y capaz que me olvide los siguientes, porque siempre tengo que repetir en ese orden, pero ni siquiera va a este ejemplo porque de última son siete principios y me olvido uno, no pasa nada. Pero cuando es más grande el contenido o cuando es más cantidad, ¿qué pasa? Como yo les digo, por ejemplo, ustedes fíjense que en los contenidos mínimos tienen, no sé, en algunas materias 4 o 5 puntos dentro de los contenidos mínimos. Si ustedes todas las veces repasan en ese orden, ¿sí? Primero del estudio, cuando terminen de leer, hacen toda la lectura del texto, terminan y empiezan otra vez desde el principio de su texto. Y vuelven a su repaso y empiezan otra vez desde el principio. Si yo todas las veces los hago en ese orden, estoy fortaleciendo mucho esa memoria en ese orden, ¿sí? Y esa memoria a corto plazo en ese orden. Por lo tanto, si a mí el profesor de una me hace una pregunta de la última unidad, me va a costar mucho más traer o acordarme, evocarlo rápidamente, porque voy a tener que decir, ah, bueno, pero primero estaba esto, después estaba lo otro, después estaba lo otro, y último estaba lo otro. Y voy a tener que evocar todo lo previo para poder traer ese conocimiento que estaba último en el orden que yo estudié. ¿Me explico, no? Porque si Sí, yo profe. ¿me Lo que entiendes? usted lo que usted nos dice es que no tenemos que estudiar de memoria, No básicamente. tiene No tienen que estudiar de memoria a corto plazo, pero a lo que voy es, esto es lo que pasa cuando, ¿cómo yo me doy cuenta si estoy estudiando de memoria, de esta memoria a corto plazo que me olvido rápidamente? Primero, que estudié algo y al otro día ya me olvidé. Seguramente a los que están en el colegio les pasará con las materias como estudian 2 hojas ese mismo día a la mañana, si es que tienen clase a la tarde, o estudian un día antes o 2 días antes y pasan 2 días la prueba, o pasó la siguiente prueba y ya ni me acuerdo quién la primera. ¿Por qué? Porque probablemente esas 2 hojas las estudié de memoria y me olvidé, ¿sí? Y al otro día ya no sé ni qué era lo que Yo habíamos lo que hago, se me visto. hace con facilidad, no es aprenderme de memoria, sino que buscar los temas más importantes y relacionarlos. Y ahí cuando me preguntan, yo me acuerdo el tema y le explico lo que va sucediendo en ese trayecto. Me pasaba en historia que no era que aprendía de memoria, sino que el tema de la Revolución Francesa que dimos mucho era ese tema y yo explicaba y no me aprendía de memoria, sino que estudiaba lo más importante. Y iba resumiendo, sacaba lo más importante. Les voy a Siempre. partir de la conclusión. De igual manera la memoria a corto plazo sirve y vamos a tener que, hay cosas que vamos a estudiar de memoria, ¿sí? Y tener que sabernos con esta memoria. Pero, Claro, pero sin embargo, yo de fondo voy a tener que saber también qué significa, ¿sí? Que es cosa que si yo me olvido esa palabra puntualmente, sí, porque hay capaz que hay alguien que quiere que vos digas de memoria no sé, el preámbulo de la Constitución y lo tenés que decir de claro. memoria. Pero si yo entiendo qué es lo que me está diciendo el preámbulo de la Constitución, ¿sí? Voy a poder acceder más fácil a ese conocimiento y capaz no le pueda decir todas las palabras, pero si yo me olvidé una palabra que Se estaba, olvidó todo. no pasa nada porque lo puedo solucionar, puedo buscar un sinónimo y puedo decir otras cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo entiendo, tengo la comprensión relacionada con otros temas, por lo tanto puedo acceder a ese conocimiento por otro camino. Pero no solamente accedo a ese conocimiento por el camino de repetir todas las palabras en ese mismo orden. Por favor, Profesora, también muchas veces pasa que cuando estudiamos memoria a corto plazo, es como que nuestra propia mente nos hace decir o ir a repasar muchas veces. como decir ir a repasar muchas veces. Claro, porque a mí me pasaba que cuando yo estudiaba memoria a corto plazo, por ejemplo, me iba a repasar a las 6:10
venía, hacía una o dos cosas y ya como que mi mente se ponía a decir sola el material que me estudié de memoria y era como que me tenía que ir a estar solo a volver otra vez a repasar. Eso me pasaba. Como te olvidabas rápido. Sí, acuérdense que no es Sí, que yo, sí. o sea, la memoria a corto plazo yo la estoy estudiando, la uso todo el tiempo, porque es una memoria que es la que trae el conocimiento al presente para que yo lo pueda utilizar, ¿sí? O es lo que yo aprendí recién. Pero ¿qué pasa? Cuando yo solamente retengo mi conocimiento y me queda en esa memoria, es muy, muy lábil, muy frágil, me olvido rápidamente. Entonces, si yo ahora me pongo a leer esto y repetir y solamente me quedo ahí y no la llevé hacia el largo plazo, ¿sí? Mañana me voy a olvidar. Eso es lo que yo quiero decirle. Ahora, por ejemplo, cuando yo le estoy hablando sobre lo que es la memoria, ¿sí? Estoy trayendo conocimiento de largo plazo para utilizarlo en este momento y explicarlo a ustedes. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, díganme 8 colores. Ya, alguien, no todos juntos. Rojo, amarillo, verde, azul, morado, rosado. Bien. ¿Cuántos van? No sé, no importa, ya me dijiste varios colores. Entonces, ¿qué es lo que hiciste en ese momento? Estaba utilizando la memoria de trabajo de la operativa, ¿sí? Para traer esa información y utilizarla ante mi pregunta, ¿sí? Pero esa información de los colores, ¿dónde la tenés guardada? En el largo plazo, ¿sí? Probablemente si ahora yo te digo otra vez decirme los mismos colores que acabaste de decir en el mismo orden. ¿Lo puedes decir? Rojo, amarillo, verde, azul, morado, rosado. Bien, ¿sí? Y si yo mañana te pregunto, repetime en el mismo orden, ¿te vas a acordar? Sí, puede ser, profe, dependiendo de cómo procesa uno la información. A veces la información que procesamos, el cerebro procesa toda la información y nosotros nos damos cuenta cómo no entendemos todavía cómo procesa nuestro cerebro, cómo trabajar o cómo ponerle a trabajar como las distracciones, tipo el foco, o usar los sentidos para poder procesar, tipo cómo saber retener, si usamos, memorizamos o estamos comprendiendo. Y ahora que dijiste todo esto, ¿cuáles eran los colores que había dicho y en qué orden? Rojo, amarillo, verde, azul, morado, rosado. ¿Está bien? Yo creo que era un color ahí, rojo, azul, amarillo. Bueno, no sé. Pero a lo que voy es como, esto de que retengo entre 7, si yo voy haciendo otras cosas, no lo voy a poder repetir exactamente en el mismo orden, ¿sí? Porque los colores precisamente lo tenemos en la memoria a largo plazo y lo utilizamos en el corto plazo, ¿sí? Para poder mantener esa información, utilizarla y después, si yo tengo que incorporar nueva información, probablemente me olvide. Se va a entender más con este ejercicio que les voy a hacer, ¿sí? A ver, ¿quién se anima? Se entiende igual, profesora, lo que quiere decir. Pero ¿quién se anima Yo para me que animo, estemos profe. antes de que- Yo me ¿Quién? animo, profe. Yo me animo. Bien. Vas a tener que decir todas las palabras y ir repitiéndolas y cada vez se van a ir agregando más palabras. Tenés que repetirlas todas en el orden en el que aparecen, ¿sí? Sí, profe. Perro. Perro, camión. Perro, camión, adrenalina. Adrenalina, Perro, camión, adrenalina, bombero. Perro, camión, adrenalina, bombero. remera. Remera era la última. Sí, Ahora fíjate que solamente tenés que leer la última. Las otras están para acordarte que hay cierta cantidad de palabras, pero yo te sí, voy a pasar profe. rápido. ¿Sí? Entonces vos tenés que leer la última. Pato. No, tenés que decirme todas. ¿Cuál era la Perro, primera? perro, camión, bombero. No, perro, camión, bombero. No hay antes. Adrenalina, profe. Adrenalina. Adrenalina. Perro, camión, adrenalina, bombero. Primero. Remera, pato. Bien, van 6. Moisés dice el uno. Entonces, Perro, camión, adrenalina, remera, Bombero. bombero, pato, Remera, Moisés. Primera, Moisés. era, Moisés. parece que no llegamos ni a 8 o 9 elementos y ya empieza Sí. esto que
nos vamos olvidando porque Como si la el memoria, cerebro tipo, va incorporando más palabras, entonces va borrando las anteriores, ¿sí? Seguimos. Entonces, perro, camión, ¿quién sabe? ¿Quién se acuerda todo? Adrenalina. Camión, adrenalina, Perro, camión, remera, adrenalina. bombero, Uno, da pato, uno. Moisés. de a uno, digan, bueno, se entiende. Perro, camión, adrenalina, remera, bombero, pato, Moisés. Bien, vamos a la siguiente. Perro, camión, adrenalina, bombero, remera, pato, Moisés. Bien. Siguiente. Ayuntamiento. Profe, yo no alcanzo Perro, ni a leer. Ayuntamiento. ayuntamiento. Bien. Muy rápido, no vi. Perro, camión, adrenalina, bombero, remera, pato, Moisés, ayuntamiento. Bien. No vale sacar Perro, fotos, camión, ¿eh? adrenalina, perro, camión, adrenalina, remera, bombero, pato, Moisés, mate. ¿Y cuál es la anterior? Ayuntamiento. Bombero, remera, Ayuntamiento le faltó. Ayuntamiento. Ayuntamiento. Están haciendo captura. No vale sacar fotos, ¿eh? No, No tiene ningún solo chiste, les aviso. No, Nos no. alcanzan tiempo muy no rápido. alcanzamos. Perro, Archipiélago. camión, perro, camión, adrenalina, pato, no, perro, camión, adrenalina, remera, bombero, pato, Moisés, ayuntamiento, archipiélago. Bien. Falta uno. Faltó Igual. mate. 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 Bombilla. Bien, entonces. Perro, camión, Yo me perdí en la cuarta. Perro, camión, Estamos igual. adrenalina, bombero, remera. Perro, camión, Por lo adrenalina, menos se bombero, acuerdan, pero en remera, realidad presté atención. pato, Moisés. Moisés, ayuntamiento, mate, Voy a archipiélago, escribir bombilla. en el WhatsApp, perdón, en el chat no vale escribir, porque si no les quedan las palabras ahí. Bombilla. Maestro, no vale escribir. No vale escribir en su. perro, camión, No adrenalina, vale escribir, ¿eh? bombero, remera, pato, Yo Moisés, me quedé en perro. ayuntamiento, archipiélago, mate, Archipiélago. bombilla Bombilla. y ay, el último me olvidé. Bombilla, gato. Bien. Pelota. Perro, perro, camión, bombero, remera, Adrenalina. 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 Perro y Ramón. No, me quedé en perro. Fíjense que ya a esta altura, cuando es tanta cantidad, ¿sí? Por más que sean palabras que conocemos, porque en este No caso vale son escribir, palabras ¿eh? conocidas, ya es tanta la cantidad de información que tengo que estar manipulando en el mismo momento, tanta la cantidad de elementos, que seguramente algo me olvido. Y esto nos pasa si nosotros estudiamos con esta memoria, que me acuerdo algunas cosas, ¿sí? Y hay Profe. estrategias que me van a permitir, si un segundito, retener más información, ¿sí? Retener o poder hacer asociaciones, que vamos a ver ahora, o por diferentes estrategias yo voy a poder guardar mayor contenido para manipular en el mismo momento, mayor contenido de información. Sí. Profe, por ahí la pregunta que le hizo al compañero antes de los colores, no funcionó mucho el método porque me pasó que cuando usted dijo que alguien diga los colores, yo dije casi los mismos colores, hasta azul más o menos, dije lo mismo que él, tipo, lo dije en mi cabeza nomás. Y por ahí nosotros tenemos como ya una respuesta predeterminada. No sé si piensa lo mismo, pero ahora con este método de las palabras, hasta yo me perdí. Sí, porque, o sea, llega un momento, ya le digo, que el cerebro en este corto plazo no puede manipular tanta información, pero nosotros podemos ayudar con ciertas estrategias a que pueda hacer asociaciones para recordar mejor qué es cómo funcionamos en realidad. Por eso yo les digo, yo les digo colores, ustedes se van a ir a la clasificación en su memoria a largo plazo de lo que son los colores. Pero ahora si yo les digo, díganme colores que tengan 2 vocales. ¿Sí? Ya van a tener que hacer otra clasificación y ya van a tener que procesar distinto la información. Y así van a ir haciendo clasificaciones y manipulando y trayendo de la memoria de largo plazo hacia esta memoria de trabajo u operativa que es la que utilizo en el momento presente. Por ejemplo, también yo puedo hacer a través de asociaciones de clasificaciones de palabras. ¿Sí? Si yo acá veo entre todas las palabras que tengo, puedo relacionar camión con bombero, puedo relacionar también perro con bombero porque
No sé, a mí me suenan los perros bomberos, no sé si tienen sobrinos, hijos, lo que sea que ahí están ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, pero Marshall es el perro Pau bombero. Patrol. Pau La Patrol. bombilla con el mate. La bombilla con el Los mate, bomberos, el perro perdón, profe, los Sí, bomberos tienen los perros adiestrados que son K9. también. Pertenezco a un cuartel de Pato bomberos, soy con bombero, remera, por eso le digo. pato con Entonces, remera. esa es tu asociación. Fíjate que mi asociación, ¿cuál la hago? Yo con los dibujitos, ¿por qué? Porque tengo un sobrinito que mira Paw Patrol. En cambio, de que bombera va a relacionar con los bomberos porque es conforme a la relación que hace uno mismo. Y eso también Bombero con va a llegar. adrenalina. Las relaciones son totalmente propias. Cada uno va a relacionar con lo que ya sabe. Ahí son varias las relaciones que podemos nosotros incorporar, porque bombero, adrenalina, camión y perro, por ejemplo, podemos incorporar y es todo uno mismo Y prácticamente. también Un ya puedo bombero poner tomando mate, pelota también en el medio porque el perro puedo asociar con pelota y también puedo asociar con el gato porque el perro y el gato son los animales opuestos. También puedo pensar El pato. que el bombero se llama Raúl y que Raúl toma mate con bombilla, ¿sí? Profe, Y que a la vez tiene el auto bombero se va a llamar Meteoro porque es muy rápido, porque tiene que ir rápido. Y que cuando profe, hubo un incendio, se fue a un archipiélago. Yo quiero que lleguen a ver esto que estoy haciendo, sí que les va a parecer re flashero, pero es hacia donde yo quiero ir con lo que... Como armar una historia con las palabras. Exactamente. Entonces, fíjense y en el archipiélago había patos nadando, ¿sí? Y justamente llegaron hasta el ayuntamiento a apagar el incendio. Fíjense cómo, con solamente esto, dije todas las... y el bombero tenía una remera roja, Raúl tenía una remera roja. Entonces, Y una si yo- mascota como gato. Sí, que habíamos hablado que también había el gato y el perro, ¿sí? Exactamente. Entonces, fíjense que ahora yo al realizar todas estas asociaciones, si yo saco, ¿quién se anima a decirme todas las palabras? La mayor cantidad posible. Perro, camión, adrenalina, bombero, Remera. remera, No importa el pato, orden, ¿eh? En cualquier orden. Moisés, Raúl, ayuntamiento, mate, bombilla, gato, pelota, Raúl, Meteoro y Archipiélago. no me acuerdo cuál era nuestro profe. Moisés. Archipiélago. Ayuntamiento. Moisés faltó relacionado. ¿Lo van a escribir? Bombilla, mate. Perro, ayuntamiento. Uno solo que trate de decir que uno solo que haya retenido mejor, que piensa que retuvo bien, con la historia que conté, ¿sí? Y puede decir Perro, lo que también. camión, bombero, adrenalina, mate, Moisés, pato, archipiélago, ayuntamiento, remera, Raúl. gato. Gato, perro, pelota. Bien. Entonces, fíjense que al hacer estas relaciones, probablemente me acuerde de más palabras, ¿sí? Que la que me acuerdo solamente si estoy repitiendo una tras la otra y tratando de incorporar elementos de a uno. Porque yo voy juntando elementos, ¿sí? Que se relacionan entre sí. Por lo tanto, se toma como un solo elemento, ¿sí? Entonces, si yo retengo de 7 a 9 elementos y voy uno por uno sin establecer relaciones, ¿sí? Probablemente me vaya olvidando más rápido. En cambio, si yo ya relaciono perro con gato, se vuelve un solo elemento. Entonces ya puedo incorporar un elemento más. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Se puede Entonces, ir agrupando por animales, por la categoría que quieran, o armar la claro, por la historia que y ya van haciendo una historia y van relacionando todo, ¿sí? Entonces ya este camino es mucho más rápido y accesible para la memoria, ¿sí? Entonces, tenemos la memoria. ¿Alguien tenía una pregunta antes o quería decir algo antes? ¿O sigo? Profesora, Sí. en ese caso, por ejemplo, también se puede utilizar los acrónimos también. La Exacto. abreviatura o la sigla también. Ahora vamos a ver si esa estrategia, ¿sí? Ahora vamos a ir puntualmente a todas las estrategias que pueden utilizar. Cualquiera de ellas les puede ser útil, ¿sí? Para diferentes casos y situaciones. Y conforme a cada uno, pero es algo que se tiene que practicar. Y es algo que yo les digo que les puede servir y que les puede ayudar a fijar ciertas palabras en el largo plazo, ¿sí? Ciertos elementos por ahí, sobre todo cuando son muchos, o cuando son clasificaciones, o cuando son muchos principios, ¿sí? Pero lo que no quita que uno tenga que entender
yo lo único que quiero que ustedes sepan es que estas estrategias no me van a salvar de que yo tenga que comprender, ¿sí? Pero me puede ayudar y Profe, fortalecer un segundito a esa memoria que me quede en el largo plazo y que yo no me evite confusiones y olvidos en un momento de ansiedad. ¿Sí? Cuando estoy ansiosa es como, si yo hago yo este concepto lo entendí y aparte lo fortalezco con algunas estrategias mnemotécnicas, que son los que vamos a ver, ¿sí? Va a ser mucho más difícil que me confunda o me olvide en ese momento, porque esa estrategia, aparte de la comprensión y de de entenderla en un contexto, la estoy relacionando con otra situación que la fortalece, y fortalece ese recuerdo. Por ejemplo, ya sea con una emoción, la relaciono con una imagen, la relaciono con un sonido, la relaciono con un gusto, con una situación que viví, con lo que sea. Y eso me va a ayudar a acordarme más todavía, ¿sí? A fortalecer eso. ¿Sí? ¿Quién me había preguntado algo? yo le quería preguntar si nosotros eso también funcionaría en la vida cotidiana. O sea, relacionar, por ejemplo, leer libros de abogacía, mirar películas de abogacía, esas cosas. Sí, les va a servir esa relación. Sí, es muy útil, por ejemplo, ver una película y tratar de buscar lo que yo estoy dando en esa película. Sí, por ejemplo, si Ah, ven tratar. 1985, sería genial que puedan ver 1985 en la película y relacionar con lo que van a estudiar en contexto histórico y económico, economía política. Sí, entonces, eso también es algo que ayuda muchísimo porque también es desde la comprensión. Pero estas estrategias también puntualmente te pueden servir para aprender, por ejemplo, palabras difíciles también. Que por ahí hay palabras que yo sé lo que significan, pero me cuesta mucho acordarme bien. O cuando son muchos principios, hay veces que son, no sé, 16 principios, 15 principios, no tienen en este caso, pero yo me acuerdo que una vez, cuando estudié otra carrera, tenía que estudiarme los principios del derecho y eran como 15 o de las organizaciones también eran como 15, entonces tenés que, si utilizás estas estrategias, te puede servir para tratar de acordarte todos, ¿sí? Si hacer una asociación con imagen y evitar olvidarte. Sí, pero ya les digo, más allá de saber el nombre, usted tiene que saber qué es lo que dice o qué es lo que significa, pero esto evita confusiones muchas veces. Bien, entonces, estamos con la memoria a largo plazo, que es la que tiene la capacidad ilimitada, ¿sí? Todo lo que yo soy capaz de almacenar y recordar en toda mi vida. ¿Qué característica tiene esta memoria a largo plazo? Que si yo no la utilizo, la pierdo, ¿sí? Si yo no lo sostengo, también se me olvida en algún momento. Pero retiene, obviamente, por mucho más tiempo que la memoria a corto plazo, que es algo que puedo aprender hoy y me olvido mañana. ¿Sí? Entonces, dentro de esta memoria de largo plazo, puedo diferenciar entre la memoria de los procedimientos, que es la memoria implícita, es decir, del cómo hago las cosas. Por ejemplo, andar en bici, ¿sí? Que es lo que hago a partir de la acción. ¿Sí? Entonces, yo cómo sé cómo se hace, cómo la traigo, cómo la evoco a partir de la acción. ¿Sí? Entonces, yo andar en bici no pienso, bueno, para andar en bici, cada vez que agarro una bici no pienso, para andar tengo que subirme a la bici, levantar la pierna, apoyar el pie sobre el pedal, patear el pedal para abajo. No, yo simplemente a través de la acción traigo mi memoria cómo se anda en bici, ¿sí? Y probablemente pasa mucho tiempo, si yo no anduve en bici, al principio me va a costar y después voy a poder volver a andar fácilmente si pasan, no sé, 40 años de que no agarro una bici, ¿sí? Lo mismo cuando, por ejemplo, leo. Cuando ustedes están leyendo no están pensando en la forma de la C era de esta manera, después la forma de la O era así. Entonces cuando yo juntaba la C con la O era co, sino directamente a partir de la lectura ustedes traen a la memoria cómo es o cómo se unen las palabras, qué sonido tienen, etc. ¿Sí? Y requiere mucha menos energía psíquica, así yo no requiero mucho esfuerzo para hacerlo. En cambio, la memoria explícita y la memoria semántica sí implica mayor energía psíquica, ¿sí? Y esto, si yo no la utilizo, la pierdo. La memoria explícita se refiere al conocimiento que puede ser declarado o relatado, ¿sí? Y requiere más esfuerzo, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo aprendo un idioma, si yo aprendí un idioma cuando estaba en jardín o estaba en la primaria, o si me fui vivía en otro país y después vengo a vivir acá,
y hasta los 2 años y después nunca más toqué el idioma, probablemente me olvide, ¿sí? Pasaron 20 años y no me acuerde, o no me acuerde mucho, o no me acuerde todo, o si toqué, no sé, algún instrumento de más chica y ahora pasaron 20 años y nunca más vi una partitura, o nunca más practiqué teclado, o teclado, guitarra, o lo que sea, capaz que me olvide. Lo que no quiere decir es que yo no la pueda recuperar porque obviamente no es lo mismo no haber aprendido nunca que tener que recordar en cierta forma, ¿sí? La voy a poder retraer, pero no va a ser completa, ¿sí? Probablemente me olvide la mayor parte por su desuso, ¿sí? Y la memoria semántica es la memoria de los significados de las palabras, ¿sí? De los conceptos y las relaciones que hay entre esos conceptos, que es la memoria que utilizamos para, en este caso, el aprendizaje, ¿sí? De las materias en general. Y la episódica es la que me va a ayudar a recordar, ¿sí? Cómo suceden sobre los hechos y sobre los sucesos, ¿sí? En qué momento se dieron, cómo fue la secuencia, ¿sí? Que se va a complementar con la semántica, por ejemplo, para el estudio de la historia en este caso. ¿Alguna pregunta? ¿Te levantaron la mano, Sol? Sí, profe, buenas Sí. tardes. Bueno. Yo estoy en el colegio todavía, Ujú, pero ¿qué pasa? Yo estoy en el área de naturales ujú. y yo iba a estudiar una carrera sobre naturales, pero como me va mal en todas esas materias, decidí estudiar derecho. Por algo en las clases yo empecé el miércoles también, pero como que a mí me cuesta un poco recordar las cosas que yo daba cuando tenía esas materias antes. Ujú. Y, o sea, como que por eso me cuesta mucho más la carrera ahora. Probablemente por esto de que habrás estudiado de memoria para pasar el examen y por eso nos olvidamos fácilmente, ¿sí? Entonces capaz que hay cuestiones en el largo plazo que no te van a quedar, pero no quiere decir que no las puedas aprender, ¿sí? Sino que capaz que va a requerir un poco más de esfuerzo para poder ver esos conocimientos más básicos y poder relacionarlo con lo nuevo que vas a incorporar. Sí, pero ya les digo, nada es imposible, simplemente se requiere estudio y paciencia y hábito también, como dicen en el chat. Profe, Con suerte tienen tiempo. una acotación. Cuando usted dijo ejecutar, por ejemplo, un instrumento de que haya aprendido, por ejemplo, en la niñez de chica, y después Sí, hayan pasado años y vuelva a ejecutar ese instrumento, ahí hay una variabilidad, sería porque hay personas que según el significado, la asociación que tuvo con ese instrumento, alguna emoción que le evoque algún recuerdo profundo, pueden pasar 30 años y volver a ejecutar ese instrumento sin ningún problema. sí, por eso. Pero eso ya es el plazo que te va a durar esta memoria a largo plazo. Por eso no existe un periodo que llegue. La memoria a largo plazo, si no la utilizas, dura 5 años. Puede durar 5, puede durar 30, pero se tiende a perder. No quiere decir que se pierda todo, ¿sí? No, no es que te olvidas de todo, pero sí, por ejemplo, si estamos hablando de instrumentos, puedes acordarte todas las notas, dónde estaban ubicadas, cómo sonaban, pero un acorde determinado no te acordás, que sí lo habías aprendido en su momento, pero ahora no te acordás cómo era ese acorde, y probablemente te lo dicen y ahí rápidamente recordás y puedes ejecutarlo, pero en ese momento que pasó tanto tiempo, lo perdiste, ¿sí? A eso me refiero, pero no existe un tiempo exacto que uno diga, bueno, en tanto tiempo pierde esta memoria de largo plazo. Simplemente la pierde por el desuso, ¿sí? Pero es más fácil de recuperar. Si yo aprendí un idioma, quizás me va a ser más fácil de ejecutar, de practicarlo nuevamente, por más que haya pasado mucho tiempo, a que si yo no lo aprendí de chiquita o de chiquito a ese idioma. Y si quiero aprender un idioma totalmente nuevo. Bien, entonces las características que tiene la memoria es que trabaja por imágenes, ¿sí? Hace asociaciones de imágenes, ¿sí? A partir de los distintos sentidos, como habíamos dicho, o sea, no imágenes solamente visuales, ¿sí? Imágenes en sentido de eh, elementos, ¿sí? A partir de cómo atraviesan mis sentidos. Entonces, cuanto yo más paso en lo que tengo que aprender por los distintos sentidos, mayor recuerdo voy a tener de eso.
Entonces, si yo pienso, por ejemplo, en una pelota, voy a tratar de pasarlo por mis 5 sentidos. Entonces voy a tratar de imaginarme cómo huele una pelota. Entonces cualquiera piensa, bueno, ¿cómo puedo oler una pelota? Me imagino, no sé, las pelotas de plástico que tienen un olor a plástico particular. Entonces, para acordarme la palabra pelota, si estoy haciendo un ejemplo muy absurdo, ¿no? Pero para que se entienda. Bueno, siento el olor de la pelota, perfecto. Trato de imaginarme cómo era el olor de la pelota. Luego, el ruido de la pelota, cómo rebota la pelota en el piso, el sonido que tiene, ¿sí? Entonces, a través del sonido, audición, perdón, olfato, el gusto, no sé, alguien alguna vez habrá probado plástico, o por lo menos del sentir el olor les da como cierto sentido del gusto, cómo sabe una pelota, por más que no es normal y común que nosotros nos pongamos a probar el gusto de una pelota. Y lo mismo que el tacto, ¿sí? Sabemos que es redonda, que hay distintas texturas en las pelotas, que son, no sé, algunas de plástico, que otras tienen caucho, que otras tienen... Sí, también lo puedo pasar a través de ese sentido, ¿sí? Entonces, cuanto yo mayor vivacidad le dé a eso, mayor lo pase a través de los distintos sentidos a lo que yo quiero aprender, más voy a poder retener o más me va a ayudar a poder retener esa información. Y ni hablar, por ejemplo, de lo emocional también, ¿sí? Que hablamos de que la memoria es emotiva, ¿sí? Que en dos sentidos, nos acordamos con más facilidad, eso que es extraño, que nos parece absurdo, ¿sí? Entonces nos acordamos porque justamente nos llama la atención, ¿sí? Y también aquello que se vincula con alguna emoción, como decíamos hoy, esto, si yo tengo alguna situación que me generó determinada emoción, probablemente me acuerde más fácilmente. Entonces también voy a llevar, no sé, pensar cuando jugaba con mis primos al fútbol en la calle, ¿sí? Entonces también eso me va a ayudar a asociar este recuerdo que quiero y esta palabra que quiero aprender, o este concepto también más adelante, si es todo un concepto lo que quiero recordar. Y también esto de realiza asociaciones, que es efectuar relaciones entre elementos conocidos, ¿sí? Ideas o conceptos que se relacionan entre sí, como vimos hoy cuando estaban todas las distintas palabras. Entonces voy a asociar pelota con perro, también lo puedo asociar con bombero, también lo puedo asociar con Raúl, también lo puedo asociar con mate, con bombilla, ¿sí? Con camión, con meteoro, y voy asociando distintos elementos entre sí. Y me acuerdo de un elemento y también me acuerdo de la asociación con archipiélago, ¿sí? Después me acuerdo la otra asociación que habíamos hecho con ayuntamiento, me acuerdo distintas asociaciones que voy haciendo. Entonces, una palabra me desencadena la asociación que hice con otra y a la vez con otra, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Se entienden las características de la memoria? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. También destacar, profe, que la memoria es relativa, ¿no? Totalmente relativista. ¿Qué sería eso? ¿A qué te referís con relativo? Y que justamente está asociada al tiempo, y el tiempo es algo totalmente relativo. Como decía San Agustín, somos peregrinos del absoluto. No, no, y cada organismo, cada ser vivo es único y irrepetible, y en cada uno va a haber una variación, ¿no? Sí, lo que yo recuerde y lo que recuerde uno y otro va a ser distinto, pero No, no no, digo en el plazo de memoria, profesora, en el tiempo. va a depender totalmente de cada uno, la memoria y lo que uno se quiera acordar, como vimos hoy en la memoria a largo plazo. No existe un tiempo determinado en lo que yo pueda retener una información. Sí, no existe, no digo, todas las personas en el mundo cuando aprendan los colores se van a acordar por tantos tiempos, porque también depende de cómo usaron, si nunca en la vida más vieron ni usaron los colores y seguramente se olvidan rápidamente. Por eso todo depende también de la experiencia de cada uno. Sí, pues son funciones cognitivas propias de cada ser humano, que todas las tenemos, pero todos las implementamos de diferente manera. Bien, entonces, ahora vamos a ver algunas estrategias de memorización, ¿sí? Que me van a ayudar justamente a fortalecer, ¿sí? Estas características de la memoria para aprender y recordar algo que quiero recordar o que me pueda costar recordar, ¿sí? Entonces tenemos las asociaciones verbales, que puede ser la utilización de acrónimos y acrósticos, como decía un compañero hoy, ¿sí? Las asociaciones con imágenes, la creación de una historia, el método de los circerianos y el método de estancias romanas, ¿sí? Estos dos últimos métodos son bastante similares y por ahí en el ejemplo pueden sonar más absurdos porque sirven para recordar mayor cantidad de contenido. Por ejemplo, el que creó el método circeriano era para recordar sus
sus discursos, entonces iba recordando el camino por qué temas tenía que hablar cuando tenía que dar un discurso de mucho tiempo, ¿sí? Discursos muy largos. Entonces, el acrónimo es la unión de elementos, ¿sí? De dos o más palabras, y el acróstico es la formación de una palabra a partir de una nueva palabra a partir de utilizar la primera letra de cada palabra, ¿sí? Después otras asociaciones verbales que podemos hacer son rimas, frases, ¿sí? Que me permitan recordar distintas palabras. Entonces, por ejemplo, si hablamos de las características de los derechos humanos, ustedes en su material van a ver que cuando habla de características hay un cuadrito, ¿sí? Y son 7 las características: imprescriptibilidad, indivisibilidad, inalienabilidad, interdependencia, integridad, carácter absoluto y universalidad. Entonces, yo en este caso el acróstico y el acrónimo que armé fue de esta manera. ¿Por qué? Porque a mí me permitió pensarlo y recordar, pero cada uno lo va a hacer a su manera y a su modo, ¿sí? Que es lo que va a poder asociar. Por eso, todas estas propuestas, yo muestro lo que yo hice, pero cada uno es distinto y lo va a asociar de diferente manera. Entonces yo lo hice conforme a las asociaciones que yo hice respecto a mi propia memoria, a mi propio funcionamiento, a mi propia experiencia. Y cada uno lo tendría que aplicar a sí mismo. Por ahí hay algún acrónimo acróstico que les pueda servir a otros y puedan usar el mismo que yo, pero no siempre es necesario que sea, no siempre va a ser el mismo porque cada uno tiene una experiencia. Profe, ¿Sí? ¿cómo dijo que era el acróstico? Acróstico es la primera letra de cada una de las palabras. A ver si no me estoy equivocando porque capaz que... Sí. Por ejemplo, el 5, ¿sí? Es la primera letra de cada palabra. ¿Por qué? Porque tomé, y no lo estoy tomando en orden, ¿sí? Carácter absoluto son 5 con I y una con U, ¿sí? Entonces la primera es carácter absoluto, después voy a tener 5 que son con I. Imprescriptibilidad, indivisibilidad, interdependencia, integralidad, esa palabra no cuesta, inalienabilidad, ¿sí? Son 5 con I. Y después voy a tener la que es con U, que es universal. Entonces, yo al pensar, sin ver las palabras, en 5, me voy a acordar que había, dentro de las características de los derechos humanos, había una que era con C, después había 5 palabras que eran con I, y una sola que era con U. Entonces voy a tratar de repetir, decir esas palabras y no voy a evitar que me olvide alguno de los principios, porque me acuerdo que eran 5 con I, ¿sí? Entonces este acrónimo me va a ayudar a recordar cuáles eran esas palabras. Lo mismo, por ejemplo, un íminca. No significa nada, ¿sí? Pero unímica puede ser una palabra que yo, o sea, que yo al repetir unímica me pueda acordar, ¿sí? O ustedes pueden ordenar como quieran, ¿sí? Pero esta universal, imprescriptibilidad y después in eran 4, porque con i eran 5, in eran 4, ¿sí? Y ahí tenemos cada uno indivisible, inalienable. Y después tenemos carácter absoluto, ¿sí? Fíjense que son distintas estrategias. Después, otra forma es la asociación con imágenes, ¿sí? Asociaciones visuales, que se recomienda cuando yo realice asociaciones visuales que tengan estas características las imágenes que seleccione, ¿sí? Una que sea de forma creativa. Por eso las imágenes tienen que reunir estos elementos, que son la paradoja, la acción y la vivacidad, ¿sí? Mejor o más me va a ayudar a veces cuando la imagen que tengo sobre eso es absurdo, es extraño, como les decía, porque eso es lo que va a captar más mi atención, es incongruente, es estrafalario, ¿sí? Y también, por ejemplo, si me imagino en acción esa situación. Si yo me tengo que aprender determinada cosa, si yo me la imagino en acción y en movimiento, me va a ayudar más a recordar. Lo mismo que la vivacidad, esto de darle los distintos sentidos. Entonces, un ejemplo de asociación con imágenes es que esta, les repito, esto es lo que yo me imagino
cuando yo digo cada una de estas palabras. No quiere decir que todos entiendan esta asociación o que todos la imaginen igual que yo. Si yo digo imprescriptible, imprescriptibilidad, me acuerdo de eso, de que algo que prescribe, o sea, que no prescribe en realidad. Por lo tanto, algo que pasa el tiempo y no se termina. Entonces puse un calendario, ¿sí? Con este aviso de que se termina y una X porque es imprescriptible. Después, en cuestión de interdependiente, yo lo relaciono con independiente, ¿sí? El club independiente. Por eso puse un logo de independiente. Fíjense que no es necesario que signifique la imagen que yo elijo, que tenga el significado de la palabra, ¿sí? Puede ser cualquier imagen que yo asocie, igual que inalienabilidad, ¿sí? Yo asocio con los aliens, porque alienabilidad me hace acordar a aliens, y yo asocio Lorena, asocia con aliens, ¿sí? Igual que indivisible, bueno, sí, ya con la división. Integrabilidad, me acuerdo de la línea integral, asocio con integrabilidad. Carácter absoluto me hace acordar, no sé, al régimen absolutista, a los reyes, puso un rey. Y universalidad me hace acordar un universo, ¿sí? Fíjense que esto va a ser conforme a cada uno.
clasificaciones. ¿Se entiende? Cualquiera de los métodos. Pero diferencien bien cuál es la categoría, o sea, la clasificación según qué están clasificando y cuáles están dentro de cada uno. Profe, entonces en el texto sería la página 20 o 21. Empieza en la 20, me parece. No, en la 21. Bueno, 21. gracias. En el texto, en el PDF, 14. En el PDF era 14, no era 15. Me vuelvo a compartir la actividad. Profe, ¿cuál era la actividad? Ahí ya les comparto. 20. Profe, ¿de la 21 hasta cuánto, hasta cuál? Hasta que termina la clasificación, que creo que es la 17. O sea, como la 27 debe ser más o menos, pero cuando termina la clasificación, fíjense dónde termina. Son todos los titulitos. Elementos de lógica se llama la materia, sí, fíjense que ustedes para el ingreso tienen el módulo de elementos de lógica y tienen el material en el aula virtual, sí, en el campus virtual. Profe, disculpe, lógica vamos a desarrollar con usted también. No, conmigo solamente esta materia. Solo que yo les voy a ir dando durante las actividades que yo les propongo, siempre saco del material que ustedes tienen que estudiar para que les sirva, ¿sí? Para que apliquen sobre lo que tienen que estudiar, entonces no les aplico sobre otro. ¿Sí, Jimena? Disculpe, profe, buenas tardes. Yo Bueno. recién hoy me pude unir al Zoom. ¿Qué materias es la que vamos a dar con usted? Lectura y comprensión de textos universitarios. Perfecto, gracias. Bien, de nada. Profe, ¿le puedo decir? Dale. ¿Te hiciste todas las clasificaciones? Creo que sí, toda. Bien. Espera que voy a buscar cuáles eran todas por las dudas. Afirmativo, negativo. Ético. Son Decime. 5, ¿no, profe? 5 son las Ahora decime. clasificaciones. Afirmativo, que relacioné como general cuando decía afirmativo cuando afirmas algo. Negativo, o sea, cuando es algo que es negativo, algo que no es bueno, cuando negas algo. Apófico, negativo, sintético y analítico. Escucha, había una clasificación, o sea, dentro de esa clasificación está dando categorías de según qué, ¿sí? Te dice, según tal cosa se clasifican en tan, tan. Según tal cosa se clasifican en tan, tan, tan. Eso es lo que yo quiero, que todo clasifiquemos, ¿sí? Para que no nos confundamos. Entonces, Ok, yo profe. clasifico en negativos y afirmativos. ¿Según qué? Entonces, todo tengo que hacer. Y vos Es estás la parte, disculpe, es la parte en la que dice, según la calidad, según la relación, exactamente. eso. Ujú, Sí. gracias. Que tenemos A, son 4, A, B, C y D me parece. ¿Tenemos que aplicar las técnicas mencionadas nomás, nada más, o las características también? Solamente las técnicas. Bueno. Aplicar una Profe, de las técnicas por lo menos
¿sí? Para aprender en qué se clasifican, ¿sí? Y cuáles son los que están adentro. O sea, si hablo según su relación, por ejemplo, tenemos los hipotéticos y los disyuntivos y los categóricos. Entonces voy a utilizar para todas las 4 clasificaciones, ¿sí? Cada dentro de una de esas categorías hay otras subclasificaciones. Entonces, para todo eso voy a hacer alguna de las estrategias. O más de una, si quiero aplicar 2 en una misma situación, puedo aplicar, ¿sí? Pero quiero que practiquen. ¿Sí, Victoria? Profe, Sí. yo hice como una fórmula para acordarme. Bien, a ver. R, M, C a la 2. Sería relación, modalidad, cantidad y calidad. No sé si se ve acá. A ver si se ve. No se ve todo borroso, No, pero no bien. se ve borroso. ¿Y adentro de cada una? Primero le hice así. Ah, bien. Entonces, ahora que ya tenés la clasificación, Ahora lo sí. que pueden hacer como un esquemita, ¿sí? Entonces, dentro de ese esquemita van poniendo las distintas subclasificaciones. Entonces, ya sabes que hay 4 categorías, R, Ajá. M, C y A2, había dicho. RMC a la 2. Relación, Hola, modalidad, cantidad y calidad. súper. Entonces, ahora dentro de cada una de ellas tenés que tratar de identificar cuáles son las subclasificaciones. Bueno. Profe, Decime. ahí veo que estás poniendo según la calidad, y yo también hice así en forma de esquema. Y para no poner palabras, para que bueno, a uno le quede mejor, digamos, puedes poner el signo positivo y el negativo. Bien. Y a mí me pasa, por ejemplo, que hay palabras, por ahí no en calidad ni en cantidad, pero en modalidad hay 2 palabras que son difíciles. Y esas a mí me sirve, por ejemplo, empezarlas. O sea, que esté una parte de la palabra y no toda. Entonces, una vez que yo ya leí varias veces, ya me voy a acordar, pero necesito como la raíz de la palabra para acordarme el resto.
Lo que pueden hacer también siempre es poner la palabra abajo, o sea, que no solamente sea la imagen, sino que pueden aparte escribir, entonces fortalecen, ¿sí? No quiere decir que yo tengo que eliminar totalmente, pero yo cada vez que voy a leer voy a asociar esa palabra con esa imagen. No sé si a cuál te referís, por ejemplo, qué palabra. En la modalidad a apodióticos, apodióticos y asertóricos. Bien, entonces, ¿a qué te puede sonar apodiótico? No sé, es que no me suena nada. Apodióticos es... Yo le puse apodo. Exacto, Apodo. Yo también. apodo te suena apodiótico. Entonces puedes poner, por ejemplo, si queremos relacionar con una imagen, puedes poner la imagen, no sé, del Papa Francisco o de un Pancho, por ejemplo, y Francisco de Pancho, un apodo, qué sé yo, o sea, esta es la relación que yo hago, les digo, pero fíjense que se puede llegar a esas relaciones, pero hay que practicarlas. Al principio no me va a salir nada, pero es cuestión de tratar de buscar y qué es lo que me hace este ejercicio de buscar. Me hace activar como estas emociones de me empieza a generar esto de que me da gracia decir, bueno, nada que ver esta relación que estoy haciendo, ¿sí? O nada que ver esta historia que estoy creando, y eso es lo que a mí me genera la emoción que me hace recordar también, porque me hace recordar cómo hice esta relación, o sea, o qué tenía que ver, o si lo hago con una compañera o un compañero, también es como, me imagino esto, el otro se imagina tal cosa, y te reís de la situación, de la imaginación que tiene cada uno, que una relación que capaz uno no tiene nada que ver, y pasa esto de estrafalario que dice que es la característica que me va a ayudar a acordarme mejor, ¿sí? ¿Quién levantó la mano? Entonces, Sí, le quería decir si está bien o no lo que puse. sí, decir. El primero, calidad, le puse un tilde. Y Ujú, como es afirmativo negativo, le puse un más afirmativo y un menos a negativo. El otro era, según la cantidad, le puse la Q, porque a mí me queda que la Q es cantidad. Y ese era en universal, que le puse el planeta, sería el universo. bien, Particular, que le puse una partitura. Después el singular, que le puse, yo lo relaciono singular con single, que las canciones. bien, Después el otro era según la modalidad, le puse una remerita con un pantalón porque yo lo relaciono con la moda, modalidad. Y ese genial. le puse, era apodiótico, que lo puse en apodo. Ujú, Era acertórico, que lo puse con acierto, lo relaciono con la palabra acierto. Problemático, bueno, un problema matemático lo puse y lo relaciono así sería. Y el otro era, según la relación, le puse dos personitas de un corazón para relación en sí. Y ese era hipotético, con un hipopótamo. ujú. Disyuntivo, que es el que más me costó, lo relacioné con un ayuntamiento. Es la única palabra que se me venía. O una Y disyuntiva también, sí, el disyuntivo, una disyuntiva que quiere decir estoy como entre una opción y otra, también te puede sonar, o sea, es lo que a mí me suena, yo claro, tiro por si te pensé sirve. pensé en Sí. un pizza hamburguesa, pero leí Está pensando, sí, también que está como en una situación de no sabe qué hacer, también se puede relacionar. y el categórico le puse longitud y sería para las categorías. Genial, bien. Profe, yo puse, no sé si estará bien, puse calidad, modalidad, cantidad y relación. Y, por ejemplo, cantidad puse varias personas porque son, bueno, bastante. Calidad, bueno, comparé entre una y otra y, por ejemplo, qué sé yo, dos cadenas, una de plata y otra de oro y mejor calidad es el oro, por supuesto. En la relación puse dos personas y en modalidad no sabría cómo poner. Bien, y ahora con, por ejemplo, la compañera que dijo de moda no te suena también o no te sirve, por ahí te puede servir, o si no, seguir pensando, ¿sí? La idea es que se rompan la cabeza a veces pensando, porque eso aparte le hace mantener el concepto, ¿sí? Porque si yo pienso modalidad, ¿cómo puedo pensar en modalidad? Una imagen relacionada con modalidad y estoy repitiendo una y otra vez modalidad, modalidad, modalidad. Eso también me ayuda a seguir fortaleciendo mi memoria. ¿Sí? Entonces, cuanto yo más manipule esa palabra, cuanto más la lleve para una imagen, para un concepto, para una situación, ¿sí? Más la estoy moviendo y más me va a ayudar a que se mantenga, ¿sí? En mi recuerdo ahora, probablemente cuando ustedes se vayan a lógica y tengan que aprender esto,
algo se les va a venir, o sea, algo se van a acordar. Entonces, mejor si tienen esas imágenes y las pueden utilizar. Y mañana, si yo les vuelvo a preguntar, seguramente hay algunos que se van a acordar más, hay otros que se van a acordar menos, de acuerdo a las asociaciones que fueron haciendo. Pero esa es la idea, practíquenlo, pruébenlo con otras cosas, o cuando están en su casa aburridos, o cuando se toman sus recreos de 5 minutos en los Pomodoro, agarren palabras cualquiera y traten de hacer asociaciones, y traten de poner esas cuestiones en práctica, así empiezan a ensayar y también de paso se entretienen, ¿sí? Porque es algo que es con práctica. Y también pueden crear esto que les digo, pueden crear historia, pueden crear lo que sea, frases, rimas, ¿sí? No siempre Profe, solamente asociar con imágenes, depende de cada uno cómo le funciona más, ¿sí? tengo una duda. Siento que no voy a terminar porque son -5 va a ser y todavía estoy con el tema de la actividad. No pasa nada si no terminamos y después leemos. Pasa nada. Sí, mañana si quieren me muestran, pero simplemente para que ustedes practiquen. Yo mañana no voy. Bueno, no importa. No hay correcto ni incorrecto en esto que es de la memoria. No existe bien o mal. No es que lo hice bien, lo hice mal. Cada uno lo hace conforme a la relación que establece uno. Y la relación que yo establezco va a ser en función a mi experiencia, a mi vida, a con qué yo relaciono tal cosa. Porque por ahí yo puedo relacionar, no sé, como dijo la compañera, la modalidad con moda. Y otro puede relacionar, yo por ejemplo, cuando pienso en modalidad, pienso en las modalidades del colegio, economía, no sé, naturales, etcétera, también me suena a eso. Otro puede enseñar en modalidad como en una forma de respecto a otra cosa, no sé. Cada uno va a depender de su propia experiencia, entonces no está bien ni mal. Entonces no existe forma de hacer bien o mal estas situaciones. Y pueden asociar de distintas formas, pero es cuestión de practicar. ¿Sí? Esto, como yo les decía, la historia del bombero Raúl que tomaba mate y que tenía un camión y que tenía un perro y la pelota y el gato. Todas esas palabras las pueden decir solamente a una, pero si yo las asocio a través de una historia va a ser mucho más fácil que las recuerden. Entonces pueden Profe, practicar hacer esa actividad también. Sí, usted también dijo que podríamos hacer un esquema, ¿no es cierto? Sí, también. Pueden hacer Bueno, tengan las ponemos, palabras o las imágenes. en vez de asociar con imágenes, podríamos poner, qué sé yo, cantidad y a qué hace referencia y eso. Escribir, digamos que no. ¿Cómo? O sea que en el esquema ponemos la clasificación de cada uno, por ejemplo, de calidad, modalidad y eso, ¿o cómo sería? Claro, o sea, por ejemplo, pueden hacer un esquema, pero a la vez haciendo asociaciones adentro. Entonces, por ejemplo, hacen el esquema según la modalidad, ¿sí? Y sacan las 3 flechitas de modalidad, no me acuerdo cuántas clasificaciones era dentro de modalidad, y ponen cada una de las palabras. Y al lado de cada una de esas palabras ponen la imagen con la que asociaron cada palabra, ¿se entiende? Entonces, tienen la palabra escrita más la imagen asociada. Entonces, cuanto más yo vea eso y practique y repase, y después ¿Lo cuando tiene? digan el concepto, se va a fortalecer esa memoria. ¿Se entiende? Teresa, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Estamos entonces. Practiquen profe. mañana, utilicen estos métodos, les di 5 minutos. Si tienen alguna duda. Gracias, Mañana profe. nos vemos presencialmente, acuérdense, nos vemos en la facultad, en el campus de Oro de Roca, probablemente en el auditorio, sí, es casi seguro que es ahí. Para no decir seguro nomás porque después me van a decir, pero vos dijiste que era seguro y capaz que, no sé, pasó alguna cosa y nos mandan a otro lado. Así que es en auditorio en principio, ¿sí? A las 9. Hasta mañana, que descansen, que tengan un buen Dale, día. nos vemos. Mañana, profe. Chao, Sí, profe. Hasta igualmente. mañana, profe. Buenas noches. Profe. Hasta mañana, profe. Buenas noches. Hasta luego.